Hola chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, Buenas Cintia. noches, Ninja. Buenas noches. Hola muchachos, Buenas hola. tardes, profe. Hola jóvenes, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, a ver, a ver. A ver. Mm, Bueno chicos, vamos a comenzar con la clase 7, ¿ya? Déjenme responder. Ramiro, me has escrito, ¿qué pasó? ¿Cómo no? ¿Por qué no va a haber clases, Ramiro? Siempre hay clases. Como ya era una hora, digo, tal vez no habrá clase. Dijo ayer que No me vamos a di hacer cuenta, un poco más. no me di cuenta. Pensé que era 6 y 10, pero sí ha sido un poquito más. Dos minutos, creo, sí. 2 minutos. 3 minutos, ya, no importa. Yo te digo Bueno, que sí, sí, sí vamos. hay que hacer unos ejemplos un poco más complejos o es para el final de la clase. No, vamos a hacer ahorita, sí, vamos a hacer ahorita, ¿ya? Verán, vamos a analizar, como les decía, la clase 7, ¿ya? Entonces vamos a para compartir la pantallita. Ya, eso chicos. Bueno, entonces vamos a revisar la clase 7, que es de fórmulas empíricas y moleculares mismo, lo que vimos ayer. Pero estos ejercicios son un poco más bacanos, ¿ya? Sí. Entonces, simplemente hacerles un acuerdito, ¿ya? O sea, para ustedes calcular la fórmula empírica, tienen que tener varios elementos antes. O sea, tienen que haber calculado las masas, ¿sí? Tal y como hicimos ayer, o sea, parten de la composición porcentual elemental, ¿sí? Y a través de eso, pues calculan las masas, ¿ya? Luego que tienen las masas, tienen que calcular los gramos, o sea, transforman, ¿sí? Y una vez que ya tienen gramo, calculan esta relación, ¿sí? O sea, dividen el menor de o sea, todos los átomos gramos para el menor de esos resultados. Y ahí sacan esos índices que, pues, habíamos hecho ayer, si algunos ejemplos, ¿ya? Ya saben que si ese número no es entero, tienen que ir multiplicando, ¿sí? Por uno, por dos, por tres, por cuatro, así sucesivamente. Bueno, por uno no, porque por uno va a dar lo mismo. No, eso no sirve, ¿ya? Pero sí por dos, por tres, y así pues indistintamente, ¿ya? Eso. Entonces, después tienen que calcular el N, ¿sí? ¿Se acuerdan? El N es el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica, ¿ya? Y una vez que tienen ese N, que por supuesto pues debe ser entero, ¿sí? Relacionan a la fórmula empírica con la fórmula molecular, ¿ya? Si el N vale 1, las fórmulas son exactamente las mismas, ¿sí? Eso nada más. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, sí. Ya, entonces, a ver, el ejemplo, ¿quieren que hagan la pizarra o quieren ver aquí en las diapositivas? Ahí que por En la pizarra. En la pizarra. Pizarra. Bien, chicos, ya hagamos la pizarra. Ya. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver, dicten el primer ejercicio, por favor. A ver, chicos, díctenme, por favor, ya. De la combustión de 9.4 por 10 a la menos 2 moles de compuesto orgánico constituido de carbono, hidrógeno y nitrógeno, se obtienen 5.094 gramos de agua, 0.565 átomos gramos de carbono y 4.2336 litros de NO2, medidos en condiciones normales. Determinar la fórmula molecular del compuesto.
A ver, me dijiste que se obtenía agua y me dijiste que se obtenía NO2, ¿verdad? Sí, a ver, de, Ya. de agua se obtenía 5,094 gramos. Ya. De átomos gramos de carbono, 0,565. Ya sé si te ayudo. Y de Dos. NO2, 4,2336 litros. Esto debe estar en condiciones normales, ¿sí? Ajá. Ya, chéveras. Ya. Ahora, muchachos, verán. Y bueno, nos pedía la fórmula molecular, ¿ya? Entonces, chicos, verán. Quiero que se pongan las pilas, ¿ya? Verán. Vamos a hablar de ciertas cosas y que ustedes ya deben conocer desde ahorita, ya, para que tengan pues mayor dominio el resto de hacer los problemas, ¿ya? Verán, chicos, toda combustión tiene que ocurrir con un comburente, ¿sí? El comburente es el oxígeno, ¿ya? O sea, si no existe oxígeno, no existe combustión, ¿ya? No puede haber combustión si no está el oxígeno. Entonces, si desean, pues ese dato pueden poner. Pueden poner que aquí hay oxígeno para que haya una combustión, ¿ya? Si no ponen, no pasa nada, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero eso hay que saber, ¿sí? Que toda combustión funciona pues con oxígeno, ¿ya? Adicional a esto, toda combustión, al menos, o de toda combustión, al menos se obtienen dos productos, al menos. ¿Cuáles son esos productos? Es el agua, que ahí sí nos dice, y también es el CO2. ¿Sí? Al menos de esos dos productos, siempre tiene que haber CO2 y siempre tiene que haber agua en una combustión, siempre. Al menos esos dos. ¿Pueden existir más? Sí pueden existir. Pero el ejercicio deberá especificar, ¿sí? Deberá especificar si existe algún compuesto más y cuál es ese compuesto. En este caso nos han dicho que tenemos el NO2, ¿sí? Y nos dan la cantidad, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Ya, bacán. Ahora verán, chicos. sí. Por lo general, cuando... Dime, ¿qué pasó? ¿Alguien tenía alguna pregunta? No, bueno. Verán, muchachos. Por lo general, ¿sí? Cuando nosotros tenemos digamos, estas reacciones, ¿sí? Solían ustedes hacer estos por estequiometría, ¿sí? O sea, sabían igualar la ecuación y de ahí sabían hacer por estequiometría en el colegio. Por lo general eso se hacía así, ¿ya? Sin embargo, quiero que ahorita se den cuenta de una cosa. Aquí ustedes no tienen cuál es el compuesto orgánico, o sea, no tienen su fórmula, porque precisamente eso se les está pidiendo. Entonces, si ustedes no tienen la fórmula, no pueden igualar la reacción. ¿Cómo van a igualar la reacción ahí si no tienen? ¿Ya? Entonces, por estequiometría sería muy difícil realizar este ejercicio, ¿sí? No estoy diciendo que no se puede, porque sí se puede, yo he hecho, ¿ya? Pero para eso se necesita un poquito más ya de conocimiento o de habilidad, ¿sí? No sé, o de sagacidad, si quieren, o no sé, o de un poquito más de viveza, si quieren, ¿ya? ¿Sí? Pero, pues evidentemente, yo no he dado estequiometría aquí, entonces estaría mal hacer el ejercicio por estequiometría, o sea, sería mal de mi parte. Tenemos que hacer con las cosas que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, lo único que hemos visto, pues son compuestos básicos pues, conceptos básicos de transformaciones, ¿sí? Y leyes ponderadas, entonces eso tenemos que ocupar, ¿sí? Ahora, asociado a lo que acabé de decir ahorita, ¿sí? Ustedes tienen que comprender que primerito, todo proceso está regido por la ley de la conservación de la materia, ¿sí? O sea, nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Entonces, miren, si aquí asoma este CO2, ¿de dónde ha salido? Miren, eso tiene carbono, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que el oxígeno solito creó este CO2, ¿sí? O que ese CO2 ha salido del oxígeno del aire.
no tengo chance de decir eso porque el aire no tiene, el oxígeno no tiene carbono por ningún lado, entonces eso yo no puedo afirmar, ¿sí? Por lo tanto, ese CO2, ¿de dónde habrá salido? De un compuesto que tenga carbón en los reactivos. ¿Cuál? El compuesto orgánico. ¿Qué me está diciendo clarito? Que tiene carbón. Entonces, ese carbono se transformó en qué cosa? En CO2. ¿Sí? Entonces, esas cantidades son las que yo tengo que relacionar, muchachos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, jefe. Ya. Ahora miren, chicos, eso con el carbón, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Pues porque, o sea, principio de conservación de la materia, ¿sí? Si había 20 gramos de carbono al comienzo, al final, ¿cuánto debe haber de carbono? Lo mismo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo mismo? 20 gramos. 20 20 gramos. gramos. Exacto, los mismos 20. O sea, si había 20 gramos de carbono en el compuesto orgánico, esos mismos 20 gramos de carbono se transformaron en CO2. Pero el CO2 tendrá la misma cantidad de carbono. ¿Cuánto? Los 20 que habíamos planteado al comienzo. ¿Sí? Ahora, pasa lo mismo con el hidrógeno. El hidrógeno no pudo haber venido acá porque ese CO2 no tiene hidrógeno, chicos. No puede venir allá. ¿A dónde tiene que irse? Entonces, tiene que irse para acá. Entonces, el hidrógeno relacionaré con quién? Con el agua, ¿sí? Entonces, este hidrógeno, ¿de dónde me voy a sacar? Me voy a sacar de aquí del agua, ¿ya? ¿Por qué estoy sacando carbono, hidrógeno y nitrógeno? Porque para una fórmula empírica yo tengo que sacar las masas, eso era primerito. Tengo que sacar cuántos gramos de carbono, tengo que sacar cuántos gramos de hidrógeno y tengo que sacar cuántos gramos de nitrógeno, de ley. Porque si no tengo los gramos, no tengo nada. ¿Sí, muchachos? Ahora, el nitrógeno, no, el nitrógeno no va a venir acá porque ese compuesto, nitrógeno, tampoco va a venir acá porque aquí tampoco hay nitrógeno en el agua, pues el agua solo tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, ¿a dónde deberá ir? Deberá ir para acá, vean, al NO2, de ley. Entonces, este nitrógeno, ¿con qué dato voy a relacionar? Con este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Por principio de conservación de la materia. Si había 100 gramos de nitrógeno en el compuesto orgánico, esos mismos 100 gramos se habrán ido a otro compuesto, en este caso al NO2, ¿sí? Por decir un ejemplo del 100, ¿ya? Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces, una vez que obtengamos azul, rojo y morado, ahí recién sí podemos aplicar lo que estábamos haciendo ayer. Cambiar átomos gramo, dividir para el menor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Sí, jefe. Sí, jefe. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, de eso vamos a hacer, ¿sí? Entonces, miren, agarramos el dato azul y ponemos, a ver, 0.565 átomos gramos de carbono, ¿sí? Eso hay que pasar a gramos de carbono, entonces, operamos y decimos 12, hay un átomo gramo de carbono, eso me da 12 gramos de carbono. Listo. No se olviden, 3 cifras decimales aproximadas, ¿ya? Hasta eso yo voy a hacer con el rojito, sería 5,094 gramos de agua, ¿sí? Eso tengo que llevar a hidrógeno, entonces 18 gramos de agua, eso me da 2 gramos de hidrógeno, ¿sí? Y me voy al NO2 ahora, serían 4,2336 litros de NO2, eso tengo que llevar a nitrógeno, pero no puedo hacerlo, tengo litros. Ocupo el concepto de volumen molar. 22,4 litros de NO2, esto es una mol de NO2. Y una mol de NO2, esto tiene 14 gramos de nitrógeno. Listo, muchachos. Azul, ¿cuánto da? 7.152. Confirmen. Ah, no, dicen, espera, espera. ¿Cuánto dijo? Ah, 6.78. Yo tengo ¿Qué? 6.70. 6,72.
¿Así o cómo? Solo 6.78 me sale. Ya. Confirmen, confirmen. Sí, Sí, profe, solo se ven dos 6.78 nomás. decimales. Sigue. Acá abajo, ¿cuánto? En rojito, ¿cuánto? ¿Cuánto da en rojo, muchachos? 0,56. ¿Cuánto? 0.566. Ya, gramitos de hidrógeno. Confirmen eso, porfa. 0.566. Ya, y abajo, ¿cuánto da el moradito? 2.646. Ya, ya ven. ¿Vieron, chicos? Ya tenemos, vean, el carbono, ya tenemos el hidrógeno y ya tenemos el nitrógeno. Ya tenemos las masas. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Llevar a atomogramo, ¿sí? Entonces, llevan a y dicen, a ver, 12 gramos de carbono, un atomogramo de carbono, ¿ya? O sea, eso me da 12.565 atomogramo de carbono. Ahora, lo mismo con el hidrógeno. Entonces decimos, un gramito de hidrógeno tiene un atomogramo de 0.566 atomogramos de hidrógeno. Y finalmente con el nitrógeno, diríamos 14 gramos de nitrógeno tiene un atomogramo de nitrógeno. ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Cuánto tenemos ahí, muchachos? 0,189. Ya, 0,189 atomogramo de nitrógeno. Listo, muchachos. En el de carbono de gana transformamos. Porque ya había ¿No? ¿Qué pasó, William? No te escuché. en el que hice de carbono transformamos a lo mismo. Sí, porque necesitamos los átomos gramo, ¿ya? Sí. Necesitamos los átomos gramo de ley, entonces tenemos que dejar expresar. O sea, podríamos haber cogido este valor de aquí de una sola. Sí, podríamos haber tomado ese valor porque ese ya me está dando de datos. Sí. Solamente quería sistematizarlo, ¿ya? Pero sí pueden ocupar ese valor, ¿ya? Porque ya les dice, esos son átomos gramos de carbono. Listo, muchachos. Entonces aquí, ¿qué había que hacer? Relacionar con el menor. Mira cuál es el menor y relacionar el tres. Exacto. ¿Cuál sería el menor? 0.189. Este, ¿ya? Entonces ahora mismo si hicimos carbono, sería 0,65, ¿ya? Sobre 0,189, ¿ya? Y eso sería igual. Ahora lo mismo con el hidrógeno, sería 0,566 sobre 0,189, ¿sí? Y finalmente el nitrógeno sería 0,189 sobre 0,189, eso me da 1. Para carbono, ¿cuántos, chicos? 3. ¿Ya? Y el hidrógeno debe ser similar. Debe ser similar, ¿ya? Confirmen, ¿sí o no? Sí, Profe, disculpen, el carbono si me sale 2,99, le subo al inmediato superior. Pero aproximado, ¿verdad? Si le sale 2,99, sí pueden decir que eso es 3. Si le sale 2,96, sí pueden decir que eso es 3. Si le sale 2,03, sí pueden decir que eso es 2. Si le sale 2,05, sí pueden decir que eso es 2. ¿Sí, muchachos? Ya, Inge, gracias. Ya, eso nada más, ¿ya? Bueno, entonces, chicos, aquí había que fijarse que estos de aquí sean enteros, ¿sí o no? Si ya son enteros, entonces no pasa nada, ¿sí? Ya podemos plantear la fórmula empírica. Pues tenemos carbono 3, hidrógeno 3 y hidrógeno. ¿Ya? Listo. ¿Qué hay que hacer ahorita? Peso El molecular. peso molecular de la fórmula Molecular empírica. N. Primero el peso molecular. A ver, hagamos, calculemos, dígame cuánto sale por acá.
53, Inge. Sí, Confirmen. Sí, profe. Sí, 53. 53. Ah, 53. Listo, chicos. Ahora sí, el N, sí. El N, ¿ya? El N era el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica, que afortunadamente ya calculamos, ya. Entonces aquí, 53. Me falta esto, ¿sí o no? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo se obtenía eso? gramos de sustancia sobre número de moles. Muy bien. El peso molecular de la fórmula molecular. Teníamos que ponernos pilas en esto. Gramos, ¿sí? De sustancia sobre mol de sustancia. Entonces, en los datos, yo tengo que ver, ¿sí? ¿Dónde puedo sacar los gramos de la sustancia? ¿Y dónde puedo tener la mol de la sustancia? ¿Sí? En los datos que ya me da el problema o en los datos que he calculado, ¿sí? Tengo que buscar. Ahora, yo tengo que ver, ¿ve? Aquí dice claramente que el compuesto orgánico tiene carbono, tiene oxígeno y tiene nitrógeno. Tiene tres constituyentes, o sea, tiene tres partes. Y como ya sabemos, la suma de las partes, ¿qué tiene que dar? El todo. Correcto, la suma de las partes del todo. Entonces, si yo sumo esto, gramos de carbono, más gramos de hidrógeno y más gramos de nitrógeno, ¿qué tengo? Tengo la masa de la sustancia. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, copiamos. 0,708, 6,780 sería más lo que tengo de hidrógeno, que son 0,566. No se olviden que eso es masa, ¿sí? Y finalmente el nitrógeno, que teníamos 2,646, ¿sí? Ahora, ¿de dónde me saco las moles? Las moles me saco del problema. Ahí decía clarito, vean. Aquí está, vean. Ahí están las moles, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo poner? Puedo poner Es 9, 9, es 9.4, no 9.2. gracias. 9,4 por 10 de la menos 2 moles. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, miren aquí, arriba, ¿qué queda? ¿Cuánto queda arriba? 9.992. Ya, y abajo sería 9,4 por 10 a la menos 2, o sea, ¿cuánto? Hagan este cociente. 106.297. Confirmen. Sí. 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 ¿Ya? Entonces, esto le ponemos aquí arriba, ¿verdad? 106,29. ¿Ya? Eso debe ser 2. Sí. Sí, Inge. Ya, bacán. Entonces, el peso molecular, te digo, la fórmula molecular sería igual a cuánto? A la fórmula empírica multiplicada por Sn. O sea, carbonos había 3 y por 2 ahora serán 6. Hidrógenos también serán 6 y nitrógenos serán 2. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Sí le cachan? Sí, Inge. ¿Estamos donde estamos, chicos? Sí. Cuenten. ¿Ya? Man, entonces, simplemente tienen que hacer eso, ¿sí? O sea, cuando no les dan las masas, tienen que de algún lado obtener las masas, ¿sí? Y pueden aplicar las leyes generales, claro que pueden hacer, ¿sí? Y una vez que tienen las masas, hacen lo mismo que hicimos ayer, bien, nada más, ¿sí? Inge, ¿Alguien una tiene alguna pregunta, pregunta de esto? una duda, profe. Dime, está. ¿La cantidad de moles nos va a dar el ejercicio o también debemos sacar eso? En caso que no, ahí va a En haber un este caso que... caso, en este caso nos dieron la cantidad, ¿sí? Ajá.
Pero puede ser que en otro caso nos toque calcular, ¿sí? Ya, Pero igual habría que ver qué datos nos da el ejercicio para poder ver cómo se puede calcular, ¿sí? ya, Inge, gracias. Sí, ya vamos a hacer algunas cosas ahí, van a tomar algunos eventos, ¿sí? Algunos escenarios, digamos, ya, para ver cómo se podría proceder, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con el segundo entonces. Dicten, por favor. Dicten, muchachos, del segundo ejercicio. La combustión de 15,03 gramos de un compuesto orgánico produce solamente 12,96 gramos de CO2, 13,26 gramos de agua y 12,38 gramos de CO. Determinar la fórmula molecular del compuesto si se conoce que al evaporar 24,5 gramos del mismo, la fase gaseosa ocupa un volumen de 5,3804 litros medidos en condiciones normales. Ya. A ver, del CO2 me dijiste 12,46 o 96. CO2, 12,96. De Ya. agua, 13,26. Ya. Y de CO, 12,38. Gramos, todos gramos, ¿verdad? Sí. Y decía la fórmula molecular. ¿Ya? Ya, muchachos. Bueno, entonces, mire, quiero que ustedes observen esto, sí, que hemos planteado, ¿ya? Y comparen, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que toda combustión tiene oxígeno, entonces, si desean, pueden poner ahí oxígeno, ¿ya? Si desean, pueden poner aquí más o dos, listo, ¿ya? No hay problema. Bueno, lo que quiero que ustedes se fijen es que antes aquí nos decían que tenía compuesto orgánico, ¿sí? Ahora eso no nos dicen, chicos. Si le ven, no nos dicen eso ahora. O sea, ¿qué puede tener? O sea, evidentemente, el carbono no ha de haber salido de aquí, pues entonces, de ley, este tiene carbono. De ley, no hay de otro. Ahora, el hidrógeno, vean, el hidrógeno no ha de haber salido de aquí, pues, imposible, ¿sí? Entonces, debió haber salido ¿de dónde? De aquí, del compuesto orgánico, ¿sí? De ley, no hay de otro, ¿sí? No hay de otro, chicos. Está muy grande. ¿Ya? De ley tiene que haber salido de ahí, ¿sí? Entonces, el hidrógeno relacionamos con el agua, el carbono relacionamos con el CO2 y con el CO, vean, ¿sí? Porque en esos dos hay carbón. O sea, ¿qué implica? Que yo tendría que sacar un carbono celeste de aquí, un carbono celeste de acá, entonces sacamos un carbono de aquí, sacamos un carbono celeste de acá, y sumando esos dos, ¿qué tenemos? Tenemos el carbono azul. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Estamos o no estamos ahí? Sí, Inge. Sí. Y que si fuera otro compuesto sería otro elemento, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿En O qué sea, si sentido? si no me dieran CO2, si fuera otro, entonces sacaría el que corresponde. O sea, de aquí del CO2 hay un carbono celestito, ¿ya? Sí. No, si el tercero fuera otro caso, no fuera CO, fuera Otro que no otro, tiene carbono o que sí tiene carbono. otro compuesto. Pero ¿tiene carbono o tiene carbono? Que no tenga carbón. ¿Pasa eso? Por ejemplo, si tiene así, vean, yo me invento ya, SO. Entonces no van a sacar carbono de aquí porque ese no tiene carbono. Simplemente este ya sería todo el carbono azul que hay aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos o no Y, estamos?
Y porque sumamos dos carbonos no sería carbono 2, haciendo cuenta de que son dos. Claro, o sea, de aquí tendríamos que sacar un carbono celestito, un carbono uno, digo. Y de aquí tendríamos que sacar un carbono celestito 2. La suma de estos dos carbonos me da el carbono azul. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Esto tiene que estar clarísimo. ¿Sí? Si no cachan, avísenme. Profe, pero al final el carbono azulito no tendría que quedar carbono, dos carbonos, por lo que se unieron. No, porque el carbono es del mismo. O sea, es el mismo carbono. ¿Sí? O sea, si tú tienes, es como decir, tú juntas una libra de pollo con 2 libras de pollo, pues no tienes pollos diferentes, tienes 3 libras de pollo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, les puedes sumar, pues, ¿sí? Les puedes sumar porque ambos son pollo. Es como decir, a ver, si tengo, no sé, si tengo 3 celulares, ¿ya? Y acá en otra mano tengo 2 celulares, entonces puedo sumarlo y puedo decir que son 5 celulares, ¿sí o no? Porque son términos semejantes. Ahora, si tuviera 3 celulares y acá tengo 2 manzanas, ¿puedo sumar eso? No, No. porque no. No puedo. Sí. Entonces, por eso les digo, aquí no es que tienen dos carbonos diferentes, es el mismo carbono. Por eso la contribución de ambos es como los celulares, ¿sí? Dan un carbono global. ¿Sí, muchachos? Sí, Inge. Ah, chévere. Digamos, ¿ya? Profe, y si en la fórmula tuviera, por ejemplo, en la primera C2 o 2, ¿ese sí sumaría o sería lo mismo? Si aquí fuera C2O2. Sí, dices. Sí, eso sumaría y sería lo mismo que estar sumando los celestes, ¿no? Claro, o sea, de aquí igual tocaría sacar un carbono, ¿sí? Porque no estamos contando los átomos que tiene, ¿sí? Lo que estamos contando es la cantidad de carbono que tiene la sustancia, ¿sí? Ya, profe. Gracias. Sí, no se olviden que aquí no estamos comparando compuestos, porque como es un proceso químico se transforma, chicos. O sea, miren, por ejemplo, la sustancia orgánica, qué sé yo, puede ser CH4, ¿sí? Me invento, ¿ya? La sustancia orgánica puede ser CH4, ¿ya? Sin embargo, ustedes cuando le meten a un proceso químico a ese CH4, ese CH4 cambia, ¿sí? Deja de ser CH4, se hace CO2 más agua, ¿ya? ¿Sí? Ahora, evidentemente estas de aquí son sustancias diferentes, pero el carbono es el elemento, ¿sí? Ese se conserva, ¿sí? La cantidad de carbono se conserva, la cantidad de CH4 no, porque está transformándose en un proceso, ¿cierto? No se olviden que compuestos que se ponen en un proceso químico solo pueden dar elementos, pero los elementos no se pueden transmutar, ¿sí o no? No se pueden transformar. ¿Cómo se transforman los elementos en otros? Haciendo procesos de fusión y de fisión, pero eso no tiene nada que ver con un proceso químico, ¿sí? Eso es lo que les digo. El CH4 no se conserva. ¿Quién se conserva? El carbono. ¿Y quién también se conserva? El hidrógeno. ¿Sí? Porque no les pueden romper a esos átomos con un proceso químico, muchachos. Los átomos se conservan. Si había 30 átomos de carbono al comienzo, al final deben haber los mismos 30 átomos. Redistribuidos, pero a la final los mismos 30. ¿Sí, chicos? Inge, una pregunta más. Entonces, el compuesto orgánico también podría tener oxígeno, ¿verdad? Tomando en Claro, podría cuenta. tener, sí, sí, ¿Y podría cómo tener nos oxígeno. podríamos dar cuenta de que tiene o no tiene? Ya vamos a eso, ¿ya? Sí. Primero, ¿está entendido lo de los carbonos celestes que da el carbono azul, jóvenes? Sí. Confirmen, ¿sí o no? Sí, Sí, Por Sí, ahí, Si alguien no entiende, diga que no entiende, pero ahorita, este es el momento o sea, para como poder explicarlo. se toma solo uno, si fuera otro, ahí se toma el otro, ¿verdad? Claro, aquí, por ejemplo, podría haber, qué sé yo,
No sé, podría haber C, igual, CH4, ¿ya? Entonces de ahí cogerían el carbono de aquí, sería otro carbono aparte, ¿sí? Sería otro, entonces harían más carbono, y estos tres dieran el compuesto orgánico, ¿sí? Porque todos tienen carbono, el carbono debe conservarse, solamente se redistribuye en un proceso químico. Lo mismo pasa con el hidrógeno y lo mismo pasa con los que existan en el compuesto químico. ¿Sí, Ramiro? Sí, Inge. Gracias. Ahora, como aquí no hay, entonces no hay, o sea, solamente hay dos. Entonces, solamente la contribución será de esos dos, chicos, ¿sí? Ahora, vamos a lo que nos decía su compañero, ¿sí? ¿Cómo yo sé que el compuesto no tiene oxígeno? O sea, puede ser que digamos, no sé, o sea, primerito, vamos a decir que, ¿por qué no tiene nitrógeno? Entonces, no debe tener nitrógeno porque aquí no hay nitrógeno, aquí tampoco hay nitrógeno y aquí tampoco hay nitrógeno. Entonces, el nitrógeno no puede desaparecer, ¿sí? Como en los productos no hay nitrógeno, entonces el compuesto orgánico no tiene nitrógeno. ¿Sí, muchachos? Sí, El nitrógeno no puede aparecer de la nada, chicos. No puede aparecer de la nada el nitrógeno, ¿sí? Ahora, el oxígeno. ¿Cómo sé que tiene o no tiene oxígeno? Porque podríamos hacer lo mismo, ¿no es cierto? O sea, de aquí podríamos sacar oxígeno uno si quiere. Ya. No, no, oxígeno, o sea, oxígeno de acá y oxígeno de acá. Y los tres sumar y darnos ese de ahí, ¿sí o no? Aparentemente podríamos hacer eso, ¿no es cierto? Dada la lógica del carbón, ¿sí o no? ¿Qué opina? Sí, pero ¿por qué Sí. no pasa? Sí, sí, Inge. Entonces, miren, aparentemente podríamos hacer esa situación, pero eso no se debe hacer. Verán, estoy diciendo, ¿sí? Eso no pueden hacer. ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque si ustedes cogen y me suman todos estos oxígenos, aquí van a tener un oxígeno total, verán, ¿sí? Ahora, resulta que en los reactivos, aquí hay oxígeno y aquí también hay oxígeno del aire, ¿sí? O sea, si suman esos dos, ahí sí tienen oxígeno total. Y estos sí son iguales. ¿Ven? Entonces, con el oxígeno no pueden hacer eso. Porque lo que ustedes están haciendo es, no están sacando el oxígeno total, porque el oxígeno total no les interesa. Lo único que les interesa es el oxígeno del compuesto orgánico. Entonces, no irán a hacer así, muchachos. Verán que les estoy diciendo. Con el oxígeno no pueden sumar. ¿Por qué si podemos hacer eso con el carbono? Porque aquí no hay carbono en ningún lado, ¿sí? El carbono total es el del compuesto orgánico, muchachos. ¿Estamos? sí, Y eso se podría aplicar a todos los que hay. O sea, si hay un carbono en los reactivos, ya no tendría que ser lo que estamos haciendo ahora con el carbono. O sea, ¿se puede aplicar lo mismo del oxígeno? Chicos, el carbono sí hay cómo, porque el carbono solo está en el compuesto orgánico, ¿sí? No, Ya, no ya. sé si, no sé si no entendí la pregunta. Si no O sea, entendí la pregunta, si replantéalo. tengo carbono, así mismo como el oxígeno en los reactivos, ¿En dónde? ya no tendría O que sea, hacer lo que estoy haciendo ahora de sumar los celestes para que me dé el azul. O sea, o sigue sea, la si misma lógica. tienes carbono en otro lado, por ejemplo, aquí CHO, así. Sí, Si tienes otro, ya ves, si tienes otro, ahí no puedes hacer, porque ahí lo que te interesa no es el carbono total, es el carbono solamente del compuesto orgánico. O sea, ustedes no sacan carbono total, no sacan hidrógeno total, no sacan oxígeno total, eso no sacan. Sacan carbono del compuesto orgánico.
Hidrógeno del compuesto orgánico, oxígeno del compuesto orgánico. ¿Por qué del compuesto orgánico? Porque esos forman el compuesto, ¿sí? Y solo los compuestos tienen fórmula química, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si aquí ustedes, como decía su compañero, si aquí hay otro reactivo, ¿sí? Que tiene carbono, ya no pueden sumar, porque ahí están ya cogiendo un carbono, que sería este de aquí, que no es del compuesto orgánico, ¿sí? Y ustedes solo tienen que fijarse en eso, en los del compuesto orgánico, porque de ahí van a sacar la fórmula molecular, solamente de ese. Ahora, como aquí no hay nada en los reactivos que tenga carbono, aparte del compuesto orgánico, ahí sí el carbono del compuesto orgánico es el carbono total, pero es un caso particular. ¿Sí, muchachos? ¿Estamos donde estamos? Sí, sí. Sí, Inge. Verán, estos chicos tienen que saber súper bien, porque esto siempre se evalúa, siempre. O sea, no hay una prueba en la historia del Departamento de Formación Básica en el que no esté evaluado fórmulas empíricas y moleculares. Tienen que saber súper bien estos chicos. Entonces, cualquier pregunta que tengan, me la dicen, por favor, para ir aclarando ciertas cosas, ¿sí? Me la dicen nomás, eso tienen que saber demasiado bien. Esto incluso les sirve para el primer semestre, tienen que saber muy bien esto, muchachos. Por eso les pregunto, ¿estamos donde estamos? Y sacando como conclusión, el compuesto orgánico siempre puede tener O2, ¿verdad? O sea, oxígeno. Pues en este o este. Sí, ese El, O2. el, el encerrado en cuadrado, ese siempre puede tener. El morado, Sí, ya. No es que el compuesto orgánico tiene el oxígeno encerrado en morado, ¿sí? El oxígeno encerrado en morado es otro compuesto diferente que viene ¿de dónde? Del aire. O sea, el oxígeno no está en el compuesto. Este oxígeno de aquí no está en el compuesto orgánico. Para que el compuesto orgánico pueda combustionarse, o sea, para que pueda transformarse, necesita de ese oxígeno que está en morado, ¿sí? Pero ese oxígeno de morado no tiene nada que ver con el compuesto orgánico, ¿sí? O sea que se le puede poner como no. Exacto. Eso les dije o no les dije. Si quieren le ponen, si no quieren no le ponen. ¿Les dije o no les dije eso, chicos? sí. Sí, profe. Era por la combustión. Claro, necesito de ley por la combustión, pero si quiero le pongo y si quiero no le pongo. ¿Por qué tengo esa opción? Porque ese oxígeno no tiene nada que ver con el oxígeno rojo, que sí es del compuesto orgánico. Si es que hubiese, ¿no? Aquí todavía no sabemos si es que hay o no hay, pero si es que hubiese, no tiene nada que ver. ¿Estamos? Sí. ¿Quién me preguntó esa parte? Sí, sí me cachaste. Sí. Chévere, muchachos. Entonces, sí, no se confundirán, ¿ya? O sea, son dos cosas diferentes. ¿Listo? Ahora vean, ya con esto, sí vamos a tratar de cerrar la pregunta que decía nuestra compañera. Miren, no sabemos si existe o no existe oxígeno ahí. Ese oxígeno rojo no sabemos si hay o no hay, ¿ya? No lo sabemos. Entonces, a través de los cálculos podríamos saber si es que existe o no existe, ¿ya? Entonces, vamos a ir empezando haciendo y ahí vamos a darnos cuenta solitos de si existe o no existe, ¿ya? Entonces, chicos, primero tenemos que hacer ¿qué cosa? Calcular los carbonos celestes. Entonces, ponemos 12,96 gramos de CO2, ¿ya? Eso cambiamos a carbono, serían 44 gramos de CO2, 12 gramos de carbono, ¿sí? Y para el CO, en cambio, serían 12,38 gramos de CO. Esto me parece que son 28 gramos de CO, son 12 gramos de carbono, ¿sí? ¿Me ayudan confirmando esos valores, chicos, por favor? Sí. ¿Ya? ¿Cuánto da el primero? 3,535 gramos de carbono. 3,535 gramos de carbono. ¿Y abajo?
Eh, 5,306 gramos de carbono. Confirmen esos datos, chicos, por favor. Sí, G. Esperen, de nuevo en el chat. Andy, ¿qué pasó, Andy? ¿Qué parte? Dime, dime. Necesito que esto canches full bien. ¿Qué parte, Andy? Dime. Era de antes. ¿De cuál antes, Anthony? Andy, dime qué parte. O si ya entendiste, dime, no, ya entendí. Pero necesito saber qué problema tienes. Bueno, ahí me escribes, ¿ya? Si es que es, si es que es alguna parte, ¿ya? Bueno, si te acuerdas qué parte es o si identificas, ahí me avisas, ¿ya? Ahora miren, chicos. Ya tenemos el carbono celeste. Recuerden que debemos sumar, ¿para qué? Para obtener el carbono azul. Entonces, ¿cuánto nos dará esto? ¿Cuánto nos da esa suma, muchachos? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Cuánto es esa suma? 8,841. Confirmo ese valor. 8, ¿cuánto? 841. Ya, confirmen, por favor. Sí, G. Sí, Sí, profe. Sí, G. Ya, bacán. Esperen, creo que ya me respondió, ¿verdad? Ya, ya. Dije para combatir porque es 12. A ver, 44 y 28 no sale. A ver, tengo varias preguntas que me parece que algunos compañeros están algo perdidos, ¿ya? Verán, chicos. Les recomiendo bastante que vayan revisando las clases anteriores, porque si no revisan las clases anteriores, se les va a hacer muy, muy complicado, ¿sí? Pero primero, voy por partes, ¿ya? El Andy, primero, Melaine dice, bueno, dice, ¿por qué es 12 gramos de carbón? ¿Sí? Entonces, acuérdense que cuando ustedes cambian, ¿sí? Esto de aquí significa el peso atómico del elemento, en este caso es el carbón, ¿sí? El peso atómico es en la tabla periódica, se tiene que ver. O simplemente, bueno, eso vendría a ser el peso atómico porque solamente hay un carbono. No se olviden que es como la relación que ya hicimos. O sea, si el agua, si, por ejemplo, aquí, si el carbón, el CO2, ¿no es cierto? Tiene un carbono y tiene dos oxígenos. Entonces, un carbono por 12, ¿sí? Y dos oxígenos por 16, ¿ya? Entonces aquí les queda 12, ¿ya? Y aquí les queda 32. Cuando suman ambos, ahí les da el 44. ¿Pero 44 de qué? De esto, de CO2. Ahora, estos 44 contienen ¿cuántos de carbono? Contienen 12. ¿Sí? Por eso es lo que podemos plantear esta relación de acá. Acá hicimos exactamente lo mismo, pero ya no con el CO2, sino con el CO. ¿Sí? Eso para Melaine y para Javier. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Ya le cachan? Ahora, como ya les iba diciendo, o sea, eso ya revisamos ayer, revisamos la clase pasada esa y también revisamos antes de esa clase. Entonces, chicos, tenemos que ir estudiando, ¿sí? Porque si no vamos estudiando, ahí sí se les va a complicar la existencia, ¿sí? No dejen para el último, vayan revisando las clases, vayan viendo cómo sacamos las relaciones. Nos pasamos 4 horas identificando lo que acabé de decir ahorita, ¿sí? Entonces, si empezamos a retroalimentar todo el tiempo, porque no están revisando, no vamos a avanzar y no vamos a alcanzar a hacer los problemas, muchachos. Les recomiendo que vayan estudiando lo que ya hicimos, ¿sí? Eso nada más, es una recomendación para les va a servir a ustedes, ¿ya? Ahora vamos con Andy. Entonces dice, a ver, pero Andy, ¿ya entendiste por qué los carbonos celestes dan el azul? ¿Sí o no? Ya, chévere. Ya, vamos muchachos. Entonces, miren, bueno, ya, a veces así nos toca, chicos, nos toca ir juntos porque no podemos dejar a los compañeros atrás, tenemos que ir todos igualitos, muchachos. Recuerden que el curso tiene que salir adelante, ¿sí? ¿Ya? Bueno, entonces vamos ahora con ¿quién? Ya acabando este paréntesis, ya tenemos el carbono, ahora vamos con el hidrógeno, ¿sí? Para el hidrógeno,
lo que necesitamos es relacionar el agua, ¿sí? Entonces tenemos 13,26 gramos de agua, ¿sí? Pues aquí eso pasamos, igualito que acabé de hacer recién, vean. 18 gramos de agua, eso tiene 2 gramos de hidrógeno, ¿sí o no, muchachos? Sí, sí. ¿Sí? Igualito que hicimos reciencita, vean, ¿sí? Entonces me ayudan porfa con ese valor. 1,473. Confirmo. Ya. 1,400. Denme confirmando ese valor, muchachos. 473 y Sí. 1,473. Sí, bien. Litros de hidrógeno. Verán. Ay, pero el hidrógeno ha sido con moradito. Bueno, voy a cambiarle ya. Para no borrar. Uy. Ya. Para no borrar el otro, le cambié. ¿Ya? Ahora vean, chicos. Ahora viene la pregunta. O sea, ya tenemos el carbono y ya tenemos el hidrógeno. Ahora sí viene la pregunta que hacía Yanis. O sea, ¿y cómo sabemos que tiene oxígeno? Entonces, ustedes tienen que acordarse, ¿sí? Siempre, muchachos, acuérdense de esto que ya les voy diciendo como 5 veces, ¿sí? La suma de las partes tiene que dar el todo, siempre, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes suman lo que tienen de carbono más lo que tienen de hidrógeno, ¿ya? Si sumando estos dos a ustedes les da este valor, que sería el total, no hay oxígeno, ¿sí? Y si les falta es porque sí existe el oxígeno ahí. Entonces, eso vamos a hacer, ¿sí? Vamos a coger y vamos a decir, a ver, como la suma de las partes debe dar el todo, entonces la masa de carbono, ¿sí? Más la masa de hidrógeno, ¿sí? Si existieran solo estos dos, debería darme cuánto, el 15,03. Aprovechando que ya he calculado, tengo 8,841, ¿sí? Más este 1,473, ¿ya? Si es que solo existieran esos dos, ya debería llegar al 15,03. ¿Llego o no llego? No, no llega. No, Ven, no llega, o sea, falta. ¿Qué falta entonces? De ley falta el oxígeno, ¿ya? Y eso podemos despejar, entonces, ¿cuánto nos da la masa de oxígeno, muchachos? 4,716. 4,716. Confirmo. Aproximen, chicos, aproximen 3 cifras decimales. Sí, 4,716. A ver, estos carbonos, ¿cómo hicieron? 12,96 por 12 por 4. Uy, eso es, ya muy bien. Y 12,38 por 12, dividido para 28, 0,306, muy bien, ya, 3,5 más. Uy, dame un segundo, estoy comprobando los datos, ¿ya? Porque aquí no nos podemos equivocar, si aquí nos equivocamos nos sale todo mal. Ya, eso es 8,841, ¿sí? Ya, y el otro era 1,473, entonces hacemos esto, sería 15,03 menos 8,841 y menos 1,473. Listo, eso nos da, ¿cuánto me dijeron, chicos? 4, 716. 716. chicos, muy bien, están perfectos, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Cambiar ya miren, ahora sí ya tenemos, vean, sí, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí vieron? ¿Sí le cachan, muchachos? Sí. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, la pregunta de su compañero, o sea, ¿hay cómo saber? Claro, ¿sí?
La suma de las partes tiene que dar el todo. Siempre, chicos, ¿ya? Ahora, ya tenemos los gramos, entonces ahorita ya se hizo un poco más fácil, digamos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar átomos gramos. Entonces cambiamos, ¿sí? Decimos 12 gramitos de carbono es un átomo gramo de carbono. Listo. Acá decimos un gramito de hidrógeno es un átomo gramo de hidrógeno, ¿sí? Y acá, en cambio, decimos 16 gramitos de oxígeno es un átomo gramo de oxígeno. Ya, muchachos, ayúdenme con los cálculos. Aquí, facilito. 1.473 átomos gramos de hidrógeno. ¿Arriba cuánto? En azul. 0,737. Ayúdenme confirmando eso. Jóvenes, Sí, Inge. en moradito. En moradito, cuánto les da. 0,125. 224. Aproximado el carbono sería 737. ¿Seguros? Sí, sí le dije a Sí, 737. Inge. Ya lo cambio, ya chicos. Ya lo cambio, no hay problema. Listo. En moradito, ¿cuánto? 0.295. 0,295. Ya. Átomo gramo de oxígeno. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Relaciona con el menor valor. Relacionar. No, no tienen que relacionar, tienen que identificar el menor, Y ¿sí? dividir. ¿Cuál es el menor? Y dividirlo. Este. El del Del ¿Sí o no? oxígeno. oxígeno. Sí. Pilas, no se me adelanten, no se me adelanten. Después, que quieren correr antes de caminar, pues por eso se dan el suelazo, ¿ya? Sobre 0.295, ¿ya? Entonces esto nos daría igual, ¿sí? Vamos ahora con el hidrógeno, que sería 1.473 sobre este 0.295, el oxígeno, que sería 0.295 sobre 0.295, eso da un carbono, ¿cuánto? ¿Cuánto de carbono, muchachos? 3.008. ¿Seguros? A mí me sale Confirmen. 2.5. 249 saqué yo. Ya, 3, 2,5. A ver, yo no voy a hacer. 3.008 salió, profe. 2.49 me dan. 2.498. Sí, 2,49, eso es Por eso 2,5. 49.8. Sí, es que me dicen 3, algo, por eso me puse a dudar. A ver, vamos con el hidrógeno. Las personas que no sacaron el valor, ingresen de nuevo en su calculadora. En el hidrógeno, ¿cuánto sería, jóvenes? 5. 5. 5. Está bacán, sí. Ahora vean, chicos. Miren, estos de aquí no son enteros. Ese 2,5 está dañando todo. Entonces ahí tienen que multiplicar. 2,5 sería por 2. Eso sería 5. Acá, 5 por 2, eso sería 10. ¿Ya? Y 1 por 2, esto sería 2. Ahora sí ya tengo enteros, miren. Entero, entero y entero. ¿Sí? Entonces hagamos la fórmula empírica. Quedaría C5H10O2. Listo. Y calculen el peso molecular por allá. Les voy a dar unos minutitos. Sí, un minuto calculen Punto eso. Ya, 2. ya coge la agüita, ya. Ya regreso. Ya regreso, chicos. Denme calculando ese peso, por favor. $102 gramos. $102 salió, muchachos. ¿Sí salió eso?
Sí sale eso. Sí, sí, sale. Confirmo, dijo. Sí, Simón. Ya. A ver, chicos. ¿Sí me escuchan ahí, muchachos? Sí, Sí, profe. No sé qué pasó. Bueno, 102 me dijeron, ¿verdad? Sí. Ya, Profe, ya, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? El N. Sí, entonces el N sería igual, ¿cierto? Desde aquí abajo, peso molecular de la fórmula empírica. Y arriba, peso molecular de la fórmula molecular. ¿Ya? Este ya tenemos, de 102, ¿sí? Falta el de arriba. No se olviden, ¿eso qué es? Gramos de la sustancia sobre moles de la sustancia, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos un dato precisamente para eso. ¿Sí ven? Aquí está, ¿ya? Ahí dice, dan 24 gramos de la sustancia, ¿sí? Entonces, los gramos ya tenemos, pero no nos dieron moles, nos dieron litros. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos litros? Hay que Inge, transformar a moles. Inge son Luis, 24.5. ya, gracias. 24,5, ¿ya? Entonces, esas moles tendremos que, esos litros tendremos que llevar a moles. O sea, ponemos 5,3804 litros, ¿ya? De la sustancia. Entonces, aquí, ¿qué decimos? 22,4 litros de la sustancia. Eso es una mol de la sustancia. ¿Cuánto da eso? 0,249. confirmo. ¿Ya? Confirmo. Moles. Entonces, vean aquí, rapidito, pues. 0, ¿cuántos dijeron? 240, ¿ya? Y acá arriba lo que el Cristian me decía, 24,5. Listo. ¿Cuánto sale? 102. En total sería 1, ¿no es cierto? Sí, porque la cantidad de negrito dicen que vale 102. ¿Sí o no? Inge, en esa parte me acuerdo. Confirmo, Inge. ¿Qué pasó? ¿Alguien me preguntaba una cosa? Ah, ha sido 0,5, yo tengo solo así. Sí, era 0,5, era, ya me corrigieron. Parece que yo me olvidé el 0,5. Ahí estamos bien, chicos. ¿Tenemos todos hasta ahí? sí, Inge. Sí, Ya Inge. bacán. Entonces, cuando el n vale 1, sí, la fórmula empírica es la misma que la molecular, ¿sí? Entonces aquí me quedaría fórmula molecular, me quedaría C5, H10, O2, ¿ya? Ya sería todo, Julio. Sí, Inge, ¿y por qué no ocupamos, o sea, el 15,3 como, o sea, masa de la sustancia? este, Sí, porque no sabemos cuántas moles tiene. o sea, que el enunciado amigo nos tiene que dar una relación para poder Ah, sacar.
O sea, mira aquí, no podemos saber cuántas moles tiene, porque no nos dice, ¿ya? Pero en cambio acá abajo sí nos dice, ¿ve? Todo esto tiene estos litros, ¿sí? Porque en el anterior ejercicio sí ocupamos el de aquí, porque se acuerdan que sumamos toditos estos, y eso es de ese dato, ¿sí? Entonces, esos gramos sí tenían estas moles, ¿sí? Eso pasaba en el anterior problema, era un dato del problema, ¿sí? Ahora no podemos ocupar el 1503 porque no sabemos cuántas moles tiene esto, no podemos saber, ¿sí? En el anterior ejercicio sí sabíamos, ¿sí? ¿Sí, Chris? Sí, Inge, gracias. Sí, es por eso, ¿ya? Entonces, como les decía, o sea, los datos simplemente lo que se hace es relacionarlos de la manera apropiada y tiene todo, ¿ya? Eso, chicos. ¿Estamos hasta ahí todos, jóvenes? ¿Sí? Cuenten. Sí, Inge. Sí, Inge. Vamos con el tercero, ¿ya? Vamos con el tercero, por favor. La combustión completa de 2,7 gramos de una sustancia orgánica que contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno forman 0,111 moles de CO2 y 2,30 gramos de agua. En otro experimento, a partir de 2,342 gramos de la sustancia, se obtuvieron 0,718 litros de NH3 gaseoso, medidos en condiciones normales. Determinar la fórmula molecular de 0,1 moles de la sustancia orgánica pesan 14,6 gramos. 0,1 moles de la sustancia Orgánica pesan 14,6 gramos. ya. Ahora sí vamos a ver los otros datos porque el agua era 230. El primer experimento, aquí decía clarito, experimento 1. ¿Sí? Y aquí decía experimento 2, me parece, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, esto voy a poner más acá. A ver, esto es el experimento 2. ¿Ya? Y adicional nos decía, bueno, primero, ya sabe, fórmula molecular, eso pedí, ¿sí? Y a su compañero decía que 0,1 moles de la sustancia, eso tenía, creo que me dijo 14,6. Sí, profe, ¿Sí? 14,6. Ya, chévere. Ahora, la sustancia orgánica, la primera del experimento 1, ¿cuánto tenía? 2,7 gramos. ¿Ya? Y la sustancia orgánica de abajo, 2,342. y el amoníaco, 0,7, 0,718. 0,718. litros, deben ser litros. Sí, profe, litro. Litro. ¿Ya? Ya, muchachos. Bueno, aquí en el chat del Zoom le están poniendo, vean, el ejercicio, ¿ya? A ver, chicos, entonces, verán. Vean, aquí tenemos dos experimentos diferentes, ¿sí? O sea, el ejercicio dice claramente que se han hecho dos ensayos, ¿sí? Ahora, ¿suele ser eso común? Sí, de hecho, eso es lo más común, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando una sustancia tiene varias cosas, por ejemplo, aquí vean, esta sustancia orgánica dice que tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno y fuera de eso también tiene oxígeno, vean, chicos. ¿Sí? Bueno, pongámosle más acá ahorita. ¿Ya? Tiene oxígeno, vean, jóvenes. ¿Sí?
Miren, entonces, como esta sustancia, ¿sí? Tiene varias cosas, lo más común, ¿sí? Es hacerle diferentes ensayos o diferentes marchas analíticas, ¿ya? O sea, puede ser que con una marcha, ¿sí? Obtengamos solamente unos compuestos que me interesen para determinar parte de lo que había en la sustancia orgánica. Pero puede ser que con otro experimento, en cambio, detecte otro constituyente que sea más fácil de detectar a través de una metodología diferente, ¿sí? Entonces, esto es muy común, ¿sí? Hacer varios experimentos para encontrar todo lo que tiene una sustancia desconocida, ¿sí? Ahora bien, entonces miren, ahí arriba ya pusimos carbono azulito, hidrógeno moradito, nitrógeno rojo y oxígeno eh, plomo, creo que es plomo o verde, creo que es, sí, ¿ya? ¿Qué color ven ustedes, plomo o verde? Yo plomo, por ejemplo. Plomo. Bueno, gris, ya, pero con que se note, bueno, es un gris, ¿ya? Sí. Ahora vean, abajo, miren lo que tenemos aquí, vean. Este carbono azul deberá necesariamente haber salido de este CO2, ¿sí? Y ese hidrógeno moradito tendrá que haber salido del agua, eso ya tenemos ya como que implementado, ¿no es cierto? En nuestro razonamiento, ¿sí? Lo que pasa es que del experimento uno no hay datos del nitrógeno rojito, ¿sí? No hay datos, no puedo sacar el nitrógeno rojo del experimento uno porque no tengo los datos, ¿sí? ¿Qué tendré que hacer? Irme al experimento 2 porque aquí abajo sí hay nitrógeno, ¿sí? A partir de ese nitrógeno que está en el amoníaco, yo puedo detectar ¿sí? Ese nitrógeno tomatito, ¿sí? Pero ¿por qué no puse que ese nitrógeno también debe ser rojo? Es porque es de otro experimento. O sea, la cantidad es diferente. No puedo mezclar los datos de los experimentos. Tengo que hacer con el nitrógeno rojo si quiero mezclar con azul, morado y gris. Necesariamente tiene que ser rojo. Entonces, yo puedo llevar este nitrógeno, tomatito, al nitrógeno rojo para ahí sí poder mezclar y sacar el oxígeno por diferencia, como ya habíamos hecho en ejercicios anteriores. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Puede repetir, por favor, profe? ¿Qué parte, Stalin? Es última parte nomás, la de nitrógeno. Les decía que no pueden mezclar, o sea, este nitrógeno tomate no es el nitrógeno rojo, ¿sí? No es nitrógeno rojo, porque el nitrógeno rojo es del primer experimento. No pueden mezclar con azul, con morado y con gris, no lo pueden hacer. Necesitan de ley el rojo, ¿sí? Pero para calcular el rojo necesitan el naranja, ¿sí? O sea, de aquí me vengo del amoníaco a nitrógeno de aquí. Y después de nitrógeno naranja a nitrógeno rojo. Tiene que haber una transformación, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ya, eso está bien, ¿ya? ¿Estamos todos claros en este punto, chicos? ¿Estamos claros o no estamos claros, jóvenes? Sí, Me están profe. preocupando. Sí, profe. Sí. Pilas, verán. Todavía no he dicho cómo vamos a llevar de nitrógeno tomate a nitrógeno rojo. Eso no he dicho, solamente estoy diciendo que no se pueden mezclar los datos. Sí, deberíamos encontrar una forma de transformar esos nitrógenos, ¿ya? Ya vamos a ver cuáles son, ¿ya? Vamos a ver cómo se puede hacer, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es de eso. Al nitrógeno tomate no le pueden mezclar acá arriba, ¿sí? Nunca, porque ese no es de ese experimento, es de otro diferente. ¿Sí, muchachos? Sí, Inge, eso sí. Eso ya. Ahora, ¿cómo transformamos? Pues eso ya lo tenemos en contados instantes, ¿sí? Pero bueno, saquemos lo que podemos, o sea, podemos con el carbono, entonces, cojamos y decimos 0,111 moles de CO2, ¿ya? Entonces, una mol de CO2 tiene 12 gramos de carbono. Ahí están gramos de carbono. Ahora vamos con el agua. 2,30 gramos de agua, ¿sí? Serían 18 gramos de agua. Eso tiene 2 gramos de hidrógeno.
¿sí? ¿Cuánto nos da? A ver, azul. ¿Qué fue, jóvenes? Azul. 1,332. Punto 332. 332. Ya, es una multiplicación común y silvestre, ¿no? Pilas. A ver, con el moradito. ¿Cuánto sale? 0,250. Ya. Ahora vean, chicos. Ya tenemos, al menos de lo que teníamos certeza, pues, el carbono y el hidrógeno, ¿sí? ¿Qué falta? ¿Qué podemos obtener? El nitrógeno tomate, eso también tenemos certeza, lo podemos hacer, entonces ya hace, ¿ya? Entonces aquí vamos partiendo del amoníaco, que serían 0,718 litros de NH3. Entonces eliminamos eso con el volumen molar, 2,4 litros de NH3. Eso es una mol de NH3, ¿sí? Y una mol de NH3 tiene 14 gramos de nitrógeno, ¿sí? Tiene 14 gramitos del nitrógeno. Ya. ¿Cuánto? 0,449. Confirmen. Sí, Sí, Celeste. confirmo. Inge. Sí, profe, sí. Ya, bacán, chicos. Ahora ven, ¿sí? Ya tenemos el nitrógeno tomate, ¿sí? Ya está ahí, vean. Ahora, ¿cuál es el desafío que se nos presenta? Llevar, ¿no es cierto? Llevar este nitrógeno tomate, llevarle al nitrógeno rojo, ¿sí? Ese desafío se nos ha presentado ahorita. ¿Y cómo debemos hacer eso? Pues ya tenemos varias herramientas que nos permiten tratar de discriminar cómo puede ser esa transformación. Tienen que acordarse, miren muchachos, vamos a dar dos vías, ¿sí? Voy a hablar primero de la primera vía, después voy a hacer por la segunda vía, ¿sí? ¿Cómo hacen? Pues como más se les haga fácil. Si se les hace más fácil la primera, hacen por la primera. Si se les hace más fácil por la segunda, hacen con la segunda. Eso ya es el criterio de ustedes, ¿ya? Para la primera vía, yo tengo que saber, ¿sí? Que primero voy a observar súper bien. Aquí dice la sustancia orgánica desconocida, aquí dice la sustancia orgánica desconocida. Es la misma sustancia, ¿sí? Entonces, si es la misma sustancia, debe tener las mismas proporciones definidas, ¿sí? Ley de Prost, proporciones definidas. No interesa la cantidad de compuesto que yo esté analizando, sus proporciones siempre se mantendrán fijas. Entonces, yo puedo calcular las proporciones definidas aquí abajo y decir que son las mismas de las que están acá arriba. ¿Por qué? Porque son la misma sustancia. Entonces, vamos a eso. Entonces, cogemos y... ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, Sí. Sí. No sé si me pueden preguntar de nuevo. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguien tenía alguna pregunta o no? Cuente. Bueno, creo que no. Ahora vean lo que les decía. Vamos a calcular el porcentaje de nitrógeno, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, muchachos, ¿ya? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya saben, más, ¿cómo calcular una composición porcentual? Con las masas es un dato, entonces, ¿qué podemos decir? A ver, la masa de nitrógeno, que sería 0,449. Y para la masa total, ¿cuál es la masa total? Esta, la de la sustancia orgánica. Entonces tenemos 2,342. Y eso por 100%, entonces calculamos, ¿cuánto nos da?
19.171. 9.171. ¿Ya? 19,17%. Listo, bien. Entonces ya sabemos que el compuesto orgánico tiene esa composición definida de nitrógeno, ¿sí? El de arriba debe tener la misma, pues es del mismo compuesto. Entonces hacemos una relación, ¿no? ¿Sí? Si quieren una relación o si quieren una regla de tres. Para transformar a nitrógeno rojo, ¿qué diríamos? 2,7 gramos es el 100%. Entonces el 19,17, ¿cuánto será? ¿Sí? Den haciendo. ¿Qué pasó? No me digan que no saben hacer una regla de tres, porque ahí sí ya sería el colmo de los colmos. 0,518. 0,518. Pues sí, venga. Sí, eso, 0,518. Ya me estaban asustando, vean, chicos. Chuta, va a tratar nada más que tener por aquí los números de los de la Indoamérica para ver si nos dan una manito. Mira, muchachos, tan lentos para calcular, no van a alcanzar a hacer las pruebas, tienen que tener más agilidad, ¿sí? ¿Estamos o no? ¿Cuánto tiempo es la prueba? ¿Cómo cuánto tiempo? Pues la prueba, bueno, la prueba, el control de deberes, ya les dije, 25 minutos. Pero así como están, yo, entonces, sí. Pero, ¿cómo mejoran eso? Pues practicando, chicos, practicando, ¿sí? Practicando. En cambio, las pruebas no tienen otra duración. No sé qué pasa con esto, está rebelde. Profe. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, escuchamos, Inge. Alguien quiere hackearme, están aquí jugándome a Barcelona. A ver, bueno, muchachos, entonces vean, ya está la masa, o sea, ¿y cómo sacan el oxígeno? Por diferencia, ¿sí? Del total del 2,7 restarían azul, morado y rojo, y eso les da el oxígeno, ¿sí? Listo, vean. Entonces, esa sería la primera vía para obtener el nitrógeno, ¿sí? La segunda vía, voy a hablar de esto en este momento, ¿sí? No es necesario que hagan por las dos, ¿sí? Como les dije antes, si es que esta forma de que cacharon, hagan por esta forma, ¿ya? Y si la otra también cacharon y se les hace más fácil, hagan por la otra, hagan por la que a ustedes se les hace más sencillo. No es necesario calcular dos veces, solamente voy a indicar cómo debería hacerse. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Hacen pilas, ¿verdad? ¿Ya? Esta es la segunda forma, ¿sí? Agarramos este dato, ¿sí? Agarramos este dato que está aquí, ¿ya? Y miren, ponemos 0,449 gramos de nitrógeno, ¿sí? Y ahí empezamos, ¿ya? Entonces aquí vamos a coger y vamos a transformar, ¿sí? Por aquí, verán, vamos a tener que romper un poquito el paradigma que ya tenemos asociado, ¿sí? Aquí tenemos que eh, liberar la mente, ¿sí? Verán, ¿se acuerdan que yo les dije que era buena señal que hagan esto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Yo les había dicho, si es que esto se les simplifica, es porque van por buen camino, eso les había dicho yo, ¿ya? Y será, en el mayor caso de las veces, eso será así, ¿ya? Pero si es que no se simplifica, no significa que también estés mal, ¿sí?
puede ser que están replanteando la información para usarla como les conviene, ¿sí? Obviamente de forma apropiada. Entonces, vean, yo no puedo hacer esto aquí porque lo que yo necesito son gramos de nitrógeno. Entonces, si yo elimino esto, me quedo sin esos gramos. Entonces, no puedo eliminar. Lo que sí debo tener en cuenta es que estos gramos tomatitos eran del experimento 2. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, yo no necesito el experimento 2, ¿sí? No necesito eso. Yo lo que quiero es el experimento 1. Entonces, el experimento 2, de alguna manera tendrá que simplificarse, entre comillas, porque el experimento 2 no es una unidad. La unidad ahí es gramos de nitrógeno, ¿sí? Pero de alguna manera tendrá que simplificarse. Entonces, yo tengo que relacionar esos datos con los datos del experimento 2. ¿Y cuál es el dato del experimento 2 que tengo? Es este, ¿sí? Entonces tengo que poner 2,342 gramos de la sustancia orgánica, ¿sí? Pero me acuerdo y digo, a ver, esto es del experimento 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, jóvenes, ¿por qué le pongo abajo? Porque como les digo, ese experimento 2 debe desaparecer, eso no me interesa. Yo sé que no es una unidad, pero estamos hablando conceptualmente, ¿sí? Entonces eso ahí desaparece, ¿sí? Pero ¿qué me queda ahora? Me quedan gramos de la sustancia orgánica, ¿sí? Eso también tiene que desaparecer. Esta unidad de aquí tiene que desaparecer. ¿Cómo le hago desaparecer? Con otra sustancia orgánica. ¿Ven? 2,7. Entonces agarramos y ponemos 2,7 gramos de la sustancia orgánica. Pero yo me acuerdo clarito, y esto es del experimento 1, ¿sí? Entonces esto es del experimento 1, ¿sí? Entonces este ya muere con este, ¿ve? ¿Sí? Y ahí tengo que ser un poco más, no sé, sagaz, digamos, ¿sí? Y decir, a ver, gramos de nitrógeno del experimento 1. ¿Eso es o no es nitrógeno rojo? Jóvenes, ¿eso no es nitrógeno rojo, los gramos de nitrógeno del experimento 1? Sí. Sí. Claro. Sí. Entonces, esto me debería dar qué cosa. Esto, ¿sí? ¿Cuánto da? 0,500. A mí me salió 0,51763. 51,8. Sí, 6,3. Sí sale eso mismo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso, muchachos. ¿Sí? Si quieren hacerlo por la primera vía, hacen por la primera vía, no pasa nada. Si quieren hacer por la segunda vía, hacen por la segunda vía, no pasa nada. Hagan lo que a ustedes les haga más fácil. ¿Sí? Entonces, vean, ahora sí, ya tenemos los gramos, ya tenemos todo para poder, ya tenemos todo para poder calcular. O sea, ¿a qué me refiero? A que sumamos, ¿no es cierto? Azul, que sería 1,332, más el moradito, que sería 0,256, más el rojo, no se olviden, ¿sí? Y más esta masa que decíamos, esta masa gris de oxígeno, eso debería ser igual a ¿cuánto? A 2,7, porque estamos hablando del experimento 1. La suma de las partes da el todo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cuánto da masa de oxígeno? 0,594. Confirmen. Y eso mismo. Bacán. Entonces ahora sí ya tenemos las masas de todos. Ya se acabó el martirio. Tenemos las masas de todos. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos a un gramo. 16 gramitos de oxígeno, un átomo gramo de oxígeno. ¿Ya? Hasta que ustedes hagan, yo voy a hacer con dos, ¿ya? Aquí serían 14 gramos de nitrógeno, un átomo gramo de nitrógeno. Aquí por espacio voy a borrar esto, ¿ya? Que no me alcanza. ¿Sí? ¿Ya?
Pues acá sería en cambio 12 gramos de carbono, un átomo gramo de carbono, ¿sí? Y acá sería un gramo de hidrógeno, un átomo gramo de, ¿ya? Aquí sería lo mismo, 0,256 átomo gramo de hidrógeno. Aquí arriba, ¿cuánto? En azul. 0,111 átomos gramo. Ya, 0,111 átomos gramo de carbono. Rojo. 0,037. Ya, átomo gramo de nitrógeno. Y el gris. 0,037. Confirmen esos datos, muchachos. Confirmo. Listo. ¿Qué toca hacer? Fórmula empírica. No, ¿qué toca hacer? Ver cuál Dividir es por el el más menor. chiquito. Dividir Por el el más más pequeño. pequeño. Toca ver el más pequeñito. ¿Dónde anda el más pequeñito? ¿Qué color? Entre este y este. ¿Cuál? Puede ser este o puede ser este. Sí. Cojamos el rojo ya. El nitrógeno. A ver, entonces hacemos carbono. ¿Sí? De 0,111. Esos son números. Eso es lo malo de esta pizarra que es muy. No puedo ser libre, ¿sí? Como espíritu. En cuanto estamos en presencial, ahí sí como, porque ahí tenemos dos pizarras enormes, ¿sí? En toda la pared, entonces uno va y tiene full espacio, ¿sí? Bueno, no importa, nos adaptamos. A ver, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto era el más chiquito? 0,030, ¿ya? Ahora vamos con el nitrógeno, ¿sí? Bueno, con el hidrógeno, ¿ya? ¿Cuánto era? 0,256 sobre 0,037, ¿ya? Ahora vamos con el nitrógeno, 0,037 sobre 0,037 es cada uno. Finalmente con ese gris, ¿sí? Que sería el oxígeno, 0,037 y pues para el mismo, ¿cierto? 0,037 daría un azul. 3, Moradito. 7. Ya, qué bien. Ahora sí la fórmula empírica. 3H7NO. Ven sacando el peso molecular de la fórmula empírica. 73. Ya, confirmen. Confirmen. Sí, 73, dije. Sí, pues digo que están lentos ustedes. Están a lentejas. Ya. Y aquí sería peso molecular de la fórmula molecular. ¿Sí o no? El verdecito ya tenemos. 73. Y ahora este, que les he dicho siempre, gramos de sustancia sobre moles de sustancia. ¿Dónde hay eso? ¿Dónde hay? Aquí está. Una maravilla, ¿ven? ¿Sí le vieron? ¿Sí le ven o no le ven? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. 12,6 para 0,1. ¿Cuánto da? 746. 146. Sí, de una en la mente. Entonces ese dato, ¿dónde va? Aquí va. ¿Ya? Y eso, si mis matemáticas no me fallan, es 2, ¿cierto? Sí. Sí, Sí. profe. Bacán, entonces la fórmula molecular C, como aquí hay 3 y aquí son 2, ¿cuánto? C6, H14, N2, O2. Ya, vamos. ¿Sí le cachan? Confirmen, vean, chicos, ¿o no? 15, pero solamente nos pide del experimento 1 la fórmula molecular. O sea, si nos pedía del experimento 2, tocaba hacer lo mismo, pero, o sea, de arriba para abajo. ¿O no? No, Cris, ¿por qué?
Mira, sustancia orgánica, sustancia orgánica. Son las mismas, entonces tienen la misma fórmula molecular. ¿Sí? Es como que aquí te dijeran 8 gramos de agua, y aquí te dijeran 25 gramos de agua. Si tú sacas la de arriba, que el agua es H2O, la de abajo, ¿cuánto será? También H2O. ¿Sí, Cris? Ya, Inge, gracias. Eso, muchachos. ¿Sí? Pregúntenos, pero todo lo que quieran preguntar, ahora es el momento. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro, jóvenes? Entonces, confirmen. Necesito confirmación auditiva. Así es, Inge. Sí, Solo profe. uno. Sí, Confirmo. sí, Inge. Sí, profe. Todo bien. Inge. Sí, profe. Yo también me cansé, me hicieron cansar. ¿O será todo el día que me cansé? Muy interesante. Ok. Por 2. Bueno, y espero que todas mis clases sean interesantes. Bueno, decir que se puede, bueno, ahora ya, sí. Trato de hacer interesante. Esta ya Sino convenció que, la química. ahora sí me saqué el aire, pero no sé si fue el día. Lo que pasa es que estoy en un curso de 8 a 12 y de ahí tenía que dar clases hoy. Estoy todo el día, entonces. Se Creo lució que con la clase. debe ser eso, muchachos, que Estuvo tenía, buena, profesora. tenía que darles de las 8. Verán, chicos, yo les voy a mandar ahorita unos 2 problemas, ¿sí? Le voy a mandar uno al Ramiro y otro le voy a mandar a la... Siempre se me va el nombre de la otra pues. A Liz. Sí, a Liz. Sí está aquí, Liz, no escuchan todo el día. Liz, ¿sí estás aquí? Liz. Creo que no estaba, se fugó. No sé si está aquí. No me Sí responde. estaba conectado, Inge, no sé. Sí, está conectado. Verán, les voy a mandar, ya les voy a mandar ahorita esos 2 ejercicios. ¿Para qué? Son ejercicios de pruebas, ¿sí? Uno es de un examen, uno es de un examen y el otro es de otro examen, ¿ya? Entonces, no me tienen que entregar, solo quiero que practiquen, ¿ya? Practiquen, muchachos. Si me entendieron esto, no deberían tener problema para hacer los ejercicios, pero quiero que hagan, ¿ya? Sí, ahorita les voy a mandar, ¿ya? Ahorita mismo les mando. Ahorita Inge, me chatean. ¿Qué pasó? quería decirles que en la aula virtual, la clase 7 de las diapositivas está repetida. Es la misma de la clase 6. En serio, Y sí, ahorita va a ver. Ay, cierto. Sí, sí, gracias, Cristi. Ya le va a cambiar, ¿ya? Déjame montar nomás. Sí. Pero bueno, no había mucho que ver en las diapositivas de la clase 7, pero ya lo voy a cambiar, ¿ya? Ya lo voy a cambiar. Antes de esto le cambio, ¿ya? Déjame montar. Voy a cambiar ya, pues. Eso Ya, del crucigrama también, Inge. ya, pues, de la clase 7 está mal. Ya, ya. Lo del crucigrama, no se preocupen, chicos, porque ayer estaba viendo el aula virtual y el crucigrama, no sé qué pasó, se desaparecieron las preguntas del crucigrama. No sé si fue el cambio de aula virtual, no sé qué pasaría, pero ya va a ver, ya no se preocupen. Si es que ya le arreglo, entonces ahí yo les abro igual con su debido tiempo para que puedan llenar, ¿sí? Y si no, pues ya la actividad ya se perdería, pues chicos. Sí, pero voy a tratar de hacer, ¿ya? Sí. No sé, díganme, ¿quieren hacer el crucigrama o no quieren hacer el crucigrama? Ahí me avisan ustedes, ¿ya? Sí, profe. Póngale nomás, Inge. Sí, Sí, eso yo, profe, confirmo. yo les mando esto, yo les voy a mandar esto. Denme un chance. Yo les voy a mandar estos ejercicios que les dije, ya con eso ya concluyo, ya para que ya descansen, porque entiendo que también ustedes deben estar cansados, ¿sí? Bueno, esta clase parece que nos sacó un poquito el aire a todos. A ver, entonces aquí le voy a mandar ahorita, le voy a mandar a Ramiro, ¿ya? A ver, ¿dónde está el Ramiro? Ramiro, ¿ya? Ya, Ramiro. Entonces ahí acolítales, ¿ya? Y también le paso al hermano Luis, que nos habla, ¿sí? A ver, el otro, ¿sí? Para que también les pase. A ver, ¿cuál le mandé al Ramiro? No me acuerdo. ¿Cuál le mandé? Carachas. Ay, esperen. Ya. Y ahora sí a la Lisette.
Bueno, la Liz, porque no me gusta que le digan Lisette. A ver, ¿dónde puse? ¿Dónde puse? ¿Dónde puse? Eco. Uy, a ver, vamos ahí. Ya te llegó, Ramiro. Sí, confirmen, chicos. Lisette y Ramiro, si ya les llegó. Y enviaron también. No, buenazo, buenazo. Buenazo, muchachos. Entonces, vean, quiero que esos ejercicios ustedes se sienten tranquilos. Ahorita ya vayan a almorzar, ya todo eso, ya se sienten, ¿sí? En la soledad de sus habitaciones y vean si es que traten de plantear los ejercicios, ¿ya? Y si ya plantean bacán, traten de resolver, ¿sí? Y si resuelven es porque están en buen camino, ¿ya? ¿Sí? Y si no resuelven, tienen alguna duda o algo, entonces ya saben, traten muchachos de preguntar todo mañana, porque recuerden que la próxima ya tienen la prueba. Fórmulas empíricas y moleculares no voy a tomar en el control de deberes, chicos. El deber sí tienen que entregarme, pero no voy a tomar fórmulas empíricas y moleculares porque se salvaron. Sí, yo sí quería tomarles, pero en la cátedra quedamos que mejor después. Sí, eso muchachos. Entonces, el control será de estructura atómica parte uno y estructura atómica parte 2. ¿Sí escucharon? Sí. Profe, ¿A qué hora es eso? Disculpe. No escuché. Es ¿Qué me una hora de dijiste? clase. No, es que yo la verdad no sabía nada de eso. Perdón, preguntaba cuándo es. ¿De qué, Ramiro? Eso que dijo el control de deberes. El control de deberes tenemos la siguiente semana, el martes, ¿sí? En su hora de clase, o sea, de 6 a 8, ¿sí? Eso nomás, chicos. Nos vemos. Chao. Pídese. Buen provecho. Gracias, Cuídese, Inge. profe, gracias. Gracias, Gracias, Inge. profe. Gracias, Inge. luego Inge, pase Gracias, bien. Inge. Buenas Descanse, noches, profe, Inge. hasta luego. Dice. ¿Qué pasó? ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿No? Bueno, chao, chicos. Chao.